Buenas noches, así abrimos esta emisión de T13 Noticias Impacto Informativo. Así es, gracias por estar con nosotros. Un saludo especial a las personas que siguen esta transmisión desde la Unión Americana, gracias al canal 429 de DirecTV. Vamos de lleno entonces con la información y hoy vamos a iniciar hablando de la pandemia, de la situación que se vive en Guatemala y por supuesto recordándole a usted, amigo televidente, que no baje la guardia. La alerta continúa y es a nivel mundial. Cada día hablamos de miles de personas que dan positivo tras realizarles el hisopado y cada día crece de manera alarmante el número de víctimas mortales. En Guatemala específicamente, la situación es alarmante. El repunte de contagios ocurrió después de la Semana Santa. Miles de personas salieron a sitios turísticos y se olvidaron de las medidas de seguridad para evitar el contagio. No utilizaron mascarilla, no respetaron el distanciamiento físico y se olvidaron del lavado constante de manos. Ahí están las consecuencias. Siguió la celebración del Día de la Madre, el Día del Padre y los llamados fines de semana largos. Hemos llegado al punto de hablar de más de 3,000 personas que dan positivo en solo 24 horas. Y ojo con eso, porque es evidente que existe un subregistro. Es imposible que los gobiernos sepan con exactitud la cantidad de infectados debido a que muchas personas se automedican y jamás se someten a una prueba. Al principio entramos en pánico, pero poco a poco nos fuimos acostumbrando y perdimos el respeto por el virus. Nos acostumbramos a saber que la cifra de infectados crece todos los días y muchos siguen creyendo que jamás les pasará. Guatemala, la situación es grave y amerita que reaccionemos. Las cosas están saliendo de control. Gracias a Dios por las personas que ya superaron el virus. Gracias a Dios por los que no se han infectado. Gracias a Dios por los que ya están vacunados. Pero apenas hablamos de 250,000 de guatemaltecos con las 2 dosis de la vacuna, de aproximadamente 10,5 millones que son aptos para recibir el fármaco. Falta mucho para que hablemos de una inmunidad de rebaño. Tome en cuenta también que las personas vacunadas, incluso con las 2 dosis, pueden infectarse y pueden infectar. La diferencia es que es mínima la posibilidad de que terminen en un hospital y por ende se reduce también la tasa de mortalidad. Guatemala, el virus es real e incluso puede matar. Todos estamos expuestos, de eso no hay duda. Pero es responsabilidad de cada uno de nosotros llevar al mínimo la posibilidad de contagio y eso se hace utilizando mascarilla y utilizándola bien puesta. No se toque la boca, no se toque la nariz o los ojos con las manos sucias. Evite aglomeraciones, límpiese bien cuando vuelva a casa y pídale a Dios que nos dé la fuerza y la sabiduría para soportar la tormenta.
Bien, es momento de hablar de las cifras de la pandemia, pero lamentablemente por segundo día consecutivo no podemos hacerlo porque las autoridades del Ministerio de Salud Pública no han actualizado las cifras. De hecho, vamos a poner en la pantalla en este momento un comunicado que hicieron viral ya hace aproximadamente una hora a través de las plataformas virtuales, en el que básicamente señalan que están teniendo problemas con la actualización de los datos y que están trabajando para mejorarlo. Ojalá que en poco tiempo tengamos ya esas cifras. Pero mientras tanto, amigo televidente, mucha atención en este momento. Requiero de su atención completa, deje lo que sea que esté haciendo, dele volumen a su televisor porque vamos a hablar de datos muy concretos respecto de la pandemia y respecto también del proceso de vacunación. Para eso le doy la bienvenida acá a T13 Noticias a la doctora Iris Casali. Ella es del área de infectología del Hospital Roosevelt. Doctora, bienvenida a T13 Noticias. Muchas gracias por aceptar esta comunicación en este horario. Sabemos que en este momento hay muchas personas en sintonía de T13 Noticias y vamos a tratar de resolver las dudas más frecuentes que tienen los guatemaltecos. Me gustaría iniciar, doctora Casali, hablando de la vacuna específicamente. Muchos tenemos la idea de que, por ejemplo, si hablamos de enfermedades como el sarampión, cuando nos ponen una vacuna contra el sarampión, tenemos la idea de que lo que están haciendo específicamente es introducirnos prácticamente una milésima parte de ese virus para que nuestro cuerpo reaccione. Sin embargo, esto ha generado dudas porque en la actualidad se habla de muchas marcas de vacunas y que unas tienen unos componentes, que otras tienen otros, pero en concreto, doctora Casali, estamos hablando de que la vacuna contra el nuevo coronavirus cumple exactamente con lo mismo, es decir, una pequeña parte del virus para que nuestro cuerpo reaccione y tenga defensas. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Las vacunas, todas lo que pretenden hacer es que el cuerpo genere defensas contra lo que nos inyectan. Si nos ponen contra el sarampión, vamos a hacer defensas contra el sarampión. Si es contra hepatitis B, es contra hepatitis B. Y si es contra COVID, es contra COVID específicamente que vamos nosotros a reaccionar. Nos están inyectando, nos están inoculando un pedacito pequeñito del virus que va a hacer que nuestro cuerpo forme defensas, forme anticuerpos, de tal forma que cuando llegue el verdadero virus, nuestro cuerpo ya lo va a reconocer y va a evitar que ese virus nos enferme. Doctora, hay personas que aseguran que después de haber recibido la primera dosis, a los pocos días se enfermaron. Tomando como base lo que usted nos acaba de decir en este momento, si nos están inyectando un pedacito de ese virus, ¿existe la posibilidad de que precisamente después de eso yo presente síntomas y si voy a realizarme un hisopado dé positivo? No, un pedacito de virus no nos enferma todo el virus. El virus para enfermarnos necesita tener completa digámoslo así, necesita estar completo, necesita tener sus proteínas en la superficie y necesita que estas proteínas se engarcen justo como llave de encerradura en nuestro cuerpo. Eso es lo que el virus necesita. El virus no nos puede enfermar con un pedacito. El virus tiene que estar completo. Es como decir, a mí me golpeó una mano. La mano me golpea si está pegada al cuerpo completo. De otra forma no me puede golpear. Doctora Casali, lamentablemente existen muchas especulaciones, sobre todo a través de las redes sociales, que provoca que muchas personas no quieran vacunarse. Y esto no tiene absolutamente nada que ver con edad. Hay adultos mayores que no quieren recibir la vacuna, hay jóvenes que no quieren vacunarse. Pero nos gustaría en este momento que usted nos diga por qué es importante que sí recibamos esas vacunas sin importar la marca. Bueno, se lo voy a poner desde varios puntos de vista. El primero lo voy a poner desde el punto de vista físico. Ya sabemos que el virus ya nos lo demostró desde el 2019 en China y todo el 2020 y ahorita desafortunadamente de nuevo, que el virus tiene la capacidad de enfermarnos y tiene la posibilidad de matarnos. O sea, esto ya se demostró. Hubo un gran número de gente positiva y de este gran número de gente positiva hubo gente que murió. Eso pasó en cualquier país del mundo. Guatemala no se escapó de esto. El segundo punto es que
si el virus mata, hasta el día de hoy ya va prácticamente vacunado una quinta parte del mundo, del planeta, ya se vacunó. Si de esta quinta parte del mundo que ya se vacunó, podemos nosotros decir que no hubo un solo muerto por la vacuna, me parece que es más fácil verlo de esta forma. Del virus yo me puedo morir, pero de la vacuna yo no me voy a morir. Esa es la primera. La segunda es que si logramos vacunarnos más gente, si todos nos lográramos vacunar rápidamente, el virus ya no tiene forma de seguirse replicando. Y lo voy a poner de esta manera. Si nosotros nos comparamos con casas que no tenemos puertas, digamos que no somos seres humanos, sino casas sin puertas, el virus tiene cómo entrar a esas casas. Se acomoda, crece, se reproduce, ocupa la casa, la puede destruir, que es cuando nos enfermamos, la puede botar, que es cuando nos morimos, y ese virus sale nuevamente a buscar otra vez otra casa sin puerta. Hagan ustedes de caso que cuando nos vacunan nos ponen puertas en las casas. Entonces el virus ya no puede entrar, ya no puede replicarse, ya no puede seguirse multiplicando. Entonces vamos a ser más seres humanos que vamos a poder evitar que el virus se siga metiendo con nosotros y así ya no pueda volverse un virus aún más agresivo. Y el otro es que se ha demostrado que con las vacunas logramos, 1, no morirnos, 2, la enfermedad se vuelve menos severa y 3, hacemos que no solo cada uno de nosotros que recibe la vacuna va a estar bien, sino que además bajamos la posibilidad de contagiar a otros, porque ya no va a haber la misma cantidad de virus en nuestra nariz. Entonces, además es un bien común. Si entre todos nos vacunamos, vencemos juntos al virus. Doctora Casali, esto lleva a la siguiente pregunta que seguramente se la hacen muchos de nuestros televidentes. ¿Recibiendo aún las 2 dosis, puedo enfermarme y puedo enfermar? Efectivamente, las vacunas son muy buenas. No hemos llegado a tener la vacuna perfecta. Yo quisiera que hubiera una vacuna que matara a todos los bichos, que además no doliera cuando se pone, que no diera reacciones, que fuera solo una en la vida. No, no existe. Hasta el día de hoy, las vacunas necesitan hacerse específicas para algo. La vacuna contra el COVID es solo contra el COVID. Y lo que demostraron con estas vacunas es que logran evitar que nos muramos. Y eso es genial. Disminuyen muchísimo la posibilidad de que me hospitalicen, de que caiga en un intensivo, pero no evitan que yo me pueda infectar. Lo que sí es cierto es que me puede dar una infección, pero que ya no me va a llevar al hospital. Y eso es una gran cosa. Hasta el día de hoy, los casos positivos que se están dando en los Estados Unidos es de gente que está llegando a los hospitales, estos que están graves, que tienen necesidad de ir al hospital. Todos son personas que no tienen la vacuna, que no se vacunaron. Entonces, mire la diferencia. Si ahorita los hospitales en los Estados Unidos, donde hay vacuna, donde empezaron desde hace mucho tiempo a vacunar a todos, ahorita se están otra vez llenando, la razón es porque la gente no se vacunó. Los que están llegando enfermos son los que no se vacunaron. Y efectivamente ese es uno de los objetivos de tenerla usted esta noche con nosotros, llamar a la población a que se vacune. Pregunta frecuente en este momento, tomando en cuenta que hay vacunas en nuestro país. Si recibí la primera dosis de X o Y marca, me envían el mensaje para mi segunda dosis y resulta que no es de la misma marca, ¿me puede pasar algo? ¿Es contraproducente? ¿Puedo recibirla? ¿No hay ningún problema? ¿El efecto va a ser el mismo, doctora? Mire qué excelente pregunta. Nosotros sabemos que las vacunas tienen como diferentes recetas. Hay una receta de 2 marcas. Hay otra receta de 3 marcas. Yo puedo mezclar los de una receta y los de otra receta. Entre ellas, yo puedo usar de las 2 marcas de la misma receta o de las 3 marcas de la misma receta. Pero hubo tal desesperación en un momento dado, en el Reino Unido, por ejemplo, donde tuvieron la ola tan grande por la variante del Reino Unido, que debieron
mezclar de la primera y de la segunda receta. Entonces pusieron, por ejemplo, AstraZeneca y después colocaron Pfizer, una de una receta y otra de otra. Y la respuesta fue buena. Cruzaron vacunas. Ha habido también personas que se pusieron una de Pfizer y otra de Moderna, que son de la misma receta, la misma familia. Entonces, a su pregunta, ¿se pueden mezclar las vacunas? Se pueden mezclar, pero esto debe ser una decisión basada en salud pública. Es decir, mi país en este momento tiene una alta positividad, tengo los hospitales llenos, me urge vacunar y no tengo suficiente vacuna de una marca, pero tengo de la otra marca que es de la misma receta, entonces se pueden mezclar. O tengo AstraZeneca y, por ejemplo, voy a tener Moderna, probablemente si llegáramos a tener escasez de AstraZeneca, se va a poder utilizar la Moderna. O sea, Guatemala tiene en este momento variedad para podernos completar las vacunas. No es peligroso y al contrario, se ha visto que los anticuerpos responden muy bien. Nuestras defensas se ven robustecidas y podemos defendernos contra el virus. Doctora Casali, de las preguntas más frecuentes, en este momento hay personas que ya se enfermaron, que dieron positivo, pasaron los 15 días afortunadamente en su vivienda, no necesitaron hospital, fueron una vez más al hisopado y ya dieron negativo. Y resulta que quizá 1 o 2 días o incluso durante el tiempo que estaban enfermos recibieron el mensaje para ir a vacunarse. El tiempo estipulado, una vez la persona da negativo para poder ponerse la primera vacuna o incluso también si ya se pusieron la primera dosis y para poder ponerse la segunda dosis, si fueron positivos en su momento, ¿cuánto tiempo hay que esperar? Hay médicos que hemos consultado que aseguran que se trata de 10 días, 15 días, 20 días, incluso hasta 3 meses. ¿Cuál es la respuesta, doctora Casali? Usted va a encontrar múltiples de respuestas en muchas cosas porque estamos todos aprendiendo. Pero le puedo decir a usted que inicialmente se hablaba de dejar 3 meses entre el salir del COVID, digamos esos famosos 14 días, y contar 3 meses porque se asumía que teniendo anticuerpos entonces podíamos esperar ese tiempo. Sin embargo, cuando usted tiene condiciones como las que hay ahorita o los lugares donde ha habido esta cantidad de casos tan altos como fue en el Reino Unido, en su momento en los Estados Unidos, hoy el CDC, que es una institución muy confiable para lo que es la ciencia, para nosotros, recomienda que una vez usted sale de su cuarentena, de esos 14 días, usted ya puede irse a vacunar. Muchas personas hemos recomendado que pasen 14 días por lo menos entre esta salida de la cuarentena y esa ventanita de 14 días. Y honesta y sinceramente se trata de vacunarse lo antes posible. El tener esos 14 días le da como la posibilidad al cuerpo de estar un poco más recuperado, pero si a usted en esos 14 días le llaman a vacunarse, por favor no desaproveche, váyase a vacunar. Definitivamente lo más importante, doctora Casali, muchas familias en sintonía de T13 Noticias en este momento y estoy seguro que esto también es de lo básico, de las preguntas básicas. En un principio, literalmente, cuando ni siquiera sabíamos que iba a ser una pandemia, se hablaba de que este virus iba a afectar únicamente a personas de 60 años. Ya lo hemos visto, no es de esa manera. Hay niños enfermos y específicamente quiero hablar de los niños en este momento, porque al principio se decía, como le indicaba, que los niños no lo iban a padecer, que eran asintomáticos, que sí podían infectar, pero en este momento hay niños hospitalizados en Guatemala y tristemente, hay que decirlo también, hay niños que han fallecido producto de esta enfermedad. Me encanta, José Luis, que toque este tema porque es indudable que la situación ha cambiado y esto se dio porque, como dije en un principio, el virus se va replicando. Y como se replica tan rápido, puede tener algún error en su replicación. Es decir, si antes tenía una uña corta o si antes tenía el pelo negro, le va a salir de otro color, etc. Y ese cambio pequeño que hacen alguno de ese pedacito del virus hace que se vuelva o más agresivo, o más fácil, o más contagioso, o que le gusten otro tipo de seres humanos. Ahorita, por ejemplo, esta variante Delta se ha visto que es, si la inicial, una persona positiva podía contagiar a 2 personas, la Delta ahorita una persona positiva puede contagiar a 4. Entonces se duplicó
la capacidad de contagio. Y asimismo también estamos viendo que como que le está gustando también la población más joven. Las variantes nuevas están más ávidas, entonces están llegando a más niños, están llegando a más jóvenes. Por esa razón es que ahora nuestros intensivos tienen gente más joven, tienen gente de menores de 40 años y de 40 años también. Muchos pensábamos que esto podría ser porque se había vacunado a los de la tercera edad, a los de 60 para arriba. Desafortunadamente creemos que esto es un conjunto de situaciones. No es solamente que ya se haya vacunado el grupo de gente mayor, sino que probablemente también tiene que ver algo con el virus y por esa razón es tan importante que nos vacunemos todos y le ganemos al virus, que se deje de replicar y multiplicar para que deje de hacer estos cambios que de pronto le pegan más a los niños, los hace más graves. Esa es la situación, que si juntos nos vacunamos, evitamos que el virus cambie y se vuelva tan agresivo. Doctora, tomando como base lo que usted acaba de indicar, las autoridades en nuestro país han indicado que tienen estimado vacunar en nuestro país en algún momento un aproximado de 10,5 millones de personas, es decir, no se toma a los de 18 años hacia abajo, adolescentes y niños, pero repito, tomando como base lo que usted acaba de indicar, sí va a ser necesario en algún momento que todos, sin importar la edad, recibamos esa vacuna. Las vacunas que existen en la actualidad pueden también aplicarse a niños. Desafortunadamente ahorita sabemos que únicamente la Pfizer se aplica de 12 años en adelante, porque son los que terminaron de hacer sus estudios y demostraron que eran seguras y además eficaces. Ya, por supuesto, Moderna y Astra y todas las demás vacunas están haciendo sus estudios para que sean aprobadas para ser aplicadas en poblaciones no solamente de adolescentes, sino también de niños. Incluso ya hay estudios que están trabajando en embarazadas para tener más resultados y más certeza de esta vacunación. Doctora, vamos a ir finalizando ya este espacio. Tenemos más información para nuestros televidentes y por supuesto queremos agradecerle que usted ha estado con nosotros. Es evidente, y sobre todo en las últimas semanas, que hemos tenido días de hasta más de 3,000 personas que dan positivo en solo 24 horas. Es evidente que algo estamos haciendo mal entonces en Guatemala porque el repunte sigue y lamentablemente también sigue creciendo el número de víctimas mortales. Le damos un momento más a usted como experta en el tema, el llamado para la población. Recordarle incluso a las personas que no creen en el virus, la pandemia es real, el virus es real y la importancia de vacunarnos, doctora. Muchísimas gracias. Yo sigo creyendo en el ser humano y creo en nosotros los guatemaltecos. Yo creo que tenemos una gran capacidad de resiliencia, creo que somos una población de luchadores. En este momento nos están dando la oportunidad, nos están dando la herramienta para que juntos podamos salir de esto. El virus existe, el virus no se ha ido, el virus está cambiando para seguir vivo. Nosotros tenemos en nuestras manos las posibilidades de vencerlo. Una forma de hacerlo es seguir utilizando las mascarillas, es mantener la distancia, es evitar las reuniones, por favor. Y la otra, y por supuesto la más eficaz, es la vacunación. Todas estas están en nuestras manos. Todas estas las podemos hacer. Por favor, reunámonos. Juntémonos para evitar que el virus siga matando a nuestra gente. Doctora Casali, muchas gracias una vez más por haber estado con nosotros en este espacio en T13 Noticias. Agradecemos su tiempo y agradecemos también las respuestas a estas que son las preguntas más frecuentes que se tienen en Guatemala en este momento respecto de la pandemia y respecto del proceso de vacunación. Momento de la pausa, antes lo dejamos con noticias históricas y ya venimos con más. Estamos de regreso y continuamos ahora con las noticias. Para ampliarles en este momento otro de nuestros titulares y tal y como le comentábamos, el Hospital del Parque de la Industria ha tenido un incremento de pacientes moderados y severos. Representantes del Hospital Temporal del Parque de la Industria indicaron que se encuentran en un 100% de su capacidad en las áreas de pacientes de moderados a severos. Atienden alrededor de 100 personas diariamente. Un aproximado de 35 son puestas en observación. De ellas, entre 20 y 25 son ingresadas al centro.
Al momento atienden 239 pacientes, 46 están en el intensivo. Los casos de contagios en jóvenes van en incremento. Actualmente se observan familias completas internadas en el centro. Según estadísticas del 10 de junio a la fecha, han perdido la batalla contra el COVID-19 197 personas, un promedio de 7 muertes diarias. Afortunadamente, no reportan menores de edad hospitalizados por la enfermedad. Recuerde, a los primeros síntomas, acuda a un centro para realizarse la prueba respectiva. De confirmar que es positivo de COVID-19, deberá iniciar el tratamiento de inmediato y así evitar que la enfermedad se agrave. Y seguimos en el contexto porque ante el incremento de casos también los bomberos voluntarios han tenido que realizar mayor cantidad de traslados ante emergencias relacionadas a COVID-19. Además, los elementos de los bomberos continúan su proceso de vacunación. El incremento de casos de COVID-19 en Guatemala mantiene en alerta y prevención a bomberos voluntarios que diariamente atienden a pacientes y ante ello toman medidas necesarias para evitar el contagio de esos elementos que prestan el servicio a nivel república. Óscar, en cuanto a estas medidas implementadas por bomberos, ¿cuáles serían las principales? Sí, es principalmente las medidas que se han venido manejando desde el inicio de la pandemia. Es el radiotelefonista que recibe la llamada, solicita alguna información necesaria para la verificación de algunos datos. Dado caso, la mayoría de ellos no son cumplidos, se destaca la ambulancia respectivamente, los paramédicos abordan a familiares antes de ingresar al paciente, si en dado caso tienen los signos y síntomas, rápidamente se coordina con una ambulancia de siempre en nuestra misma institución, la cual está prevista para los traslados de personas que ya son sintomáticos o bien positivos a COVID-19. Esta es una ambulancia que está destacada en diferentes compañías, la cual únicamente se utiliza para el transporte, está dividida con plástico. Los elementos tienen sus trajes protectivos, guantes, lentes, botas especiales y los trajes para la protección para evitar algún tipo de contagio tanto a las personas que se atienden como a los mismos elementos. Importante labor de bomberos voluntarios diariamente, entre ellos también es fundamental que usted como usuario del servicio de bomberos ante cualquier emergencia pues le indique a los paramédicos de que tienen síntomas de COVID o consideran ustedes que puede tener COVID, esto para evitar también en este caso poner en riesgo la vida de los bomberos que llegan para atenderlo a usted y para brindarle el servicio de la mejor manera.